Ya estás aquí con nosotros, Esteban. Nos da tanto gusto recibirte. Esteban es coach de parejas y ha estado en las otras cumbres anteriores de maestros de vida y nos da tanto gusto que nos estés acompañando aquí. Esteban, por favor, adelante. Bueno, el gusto es mutuo, la verdad estoy muy feliz de estar acá y poder compartir este extraordinario evento con ustedes y con toda la maravillosa gente que nos va a acompañar hoy y que está dispuesta a aprender, digamos, a salir de su zona de comodidad como para aprender a ser un mejor padre. Claro, claro, de eso se trata, por supuesto. La paternidad es un camino de crecimiento personal y trascendental. Los hijos nos motivan como muy pocas cosas en la vida a realmente salir de esas zonas cómodas y crecer, pero también nos da miedo, también lo cómodo, lo seguro, lo conocido siempre sigue siendo un poco más cómodo que el aventurarnos por ese camino de una paternidad más consciente, de alguna manera más efectiva. Y Esteban, bueno, de verdad bienvenido, gracias por estar aquí. Hay muchísima gente ya esperando con ansias tu conferencia y que están preguntando cosas como, ¿qué hago? De verdad es que mi esposo no participa para nada o la vida me cambió por completo, y hay gente que dice, no me cambió absolutamente. Entonces, Esteban, bienvenido, pues ahora sí te cedemos el micrófono. Bueno, muchas gracias. Podemos hacer esto interactivo, así que no necesitas hacer una de esas conferencias, digamos, en un solo sentido, si quieren, pero yo voy a hablar del tema de lo que es la llegada de los hijos en la pareja. Excelente. Fíjate, Esteban, que estoy aquí sentado con Gaby precisamente porque somos papás de Diego y de Camila, pero necesito refrescar este tema en particular porque Gaby y yo estamos esperando bebé. Y nadie lo sabe, así es que ahora toda la comunidad lo sabe. Bueno, primero felicidades. Muchas gracias. Gracias, gracias. En mi caso personal, para que vean desde qué ángulo hablo, en mi caso yo estoy casado por segunda vez y tenemos una familia mixta, o una familia ensamblada. Hay un montón de términos que se utilizan hoy en día, porque a mi matrimonio llegó mi mujer con un hijo, llegué yo con un hijo, y después juntos tuvimos a Paloma, nuestra hija. Así que tuvimos toda la complejidad de una familia ensamblada. Así que muchas de las cosas que voy a hablar hoy, o todo de lo que voy a hablar hoy, no solo voy a hablar de lo que es experiencia directa como padre, sino la experiencia de manejarme dentro de un ámbito que es bastante más complejo, que es el de una familia ensamblada. Es algo a lo que nuestros padres no estaban acostumbrados, porque es un fenómeno social que fue llegando a partir de, en muchos de los países, sobre todo los países latinos, donde fue extendiéndose el tema de la separación o el divorcio, y volver a formar nuevamente pareja. Que 50 años atrás era un fenómeno que era casi excepcional. Claro. Lo que antes era excepcional, hoy casi es la moneda corriente. Sí. Entonces, de eso también vamos a hablar hoy. Pero vamos a hablar de lo que son la llegada de los hijos propios, vamos a llegar la llegada de los hijos de mi pareja y también, si nos da el tiempo, la no llegada de los hijos. Porque el hecho de que uno forme pareja y que no lleguen los hijos también genera un impacto. Ahora, lo que son la llegada de los hijos. La llegada de los hijos en una pareja puede ser tanto un motivo de dicha y de increíble felicidad como un motivo de un extraordinario estrés. Sí. ¿Y esto por qué se da? Desde lo que es la mirada del coaching, nosotros siempre dentro de lo que es el mundo terrenal en el que nos manejamos mucho más por lo que son los sentidos físicos, los resultados que llegan. El tema es, cuando llega un hijo, la llegada del hijo es, digamos, es algo, es increíble. No conozco a nadie que no se le haya movido absolutamente toda la estructura de su vida ante la llegada de un hijo.
El tema es, cuando llega el hijo, en la pareja, cada uno, al nivel de las acciones, se disparan una cantidad de cosas que tenemos en el subconsciente, que son como programas, memorias de cómo cada uno trae la forma en que tiene que ser educado el hijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son cosas que recién se disparan al momento de la llegada del hijo, porque están en una memoria subconsciente. La mayor parte de esas memorias fueron construidas como aprendizaje de la forma en que fuimos criados nosotros mismos. Y recién aparecen ante la llegada del hijo. El tema es, por lo general, la forma en que empiezan a aparecer la forma en que yo creo que tiene que ser criado el hijo, en general no es la misma que la que mi pareja dice que tiene que ser creado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezamos una cierta tensión, se genera una cierta tensión al nivel de la pareja de cuál es el camino correcto para circular a partir de la llegada de ese hijo. Y cuando el hijo es de mi pareja, es todavía, a ver, mucho más, a ver, no es que cuando llega un hijo, el hijo a medida que va creciendo nos va dando tiempo como para generar un aprendizaje. Cuando llega el hijo de mi pareja, llega de golpe, y en general no llega pequeño, llega ya con una estructura totalmente armada. Entonces, muchas veces, ese estrés que se genera en la pareja es todavía mayor que cuando el hijo es pequeño, porque el tiempo que, digamos, que nos llevaría cuando el niño es bebé en el crecimiento como para aprender, nos sumerge totalmente de golpe en la situación. Entonces el estrés en general es todavía mayor. Sobre todo porque como los niños son mayores de mi pareja, los niños demandan mucho más que lo que demanda un bebé. Entonces ahí el estrés es mucho mayor. Y eso implica un desafío todavía mayor. ¿Por qué? Porque no nos da tanto tiempo como para ir creciendo y aprendiendo. Para que se den una idea de lo que es aprendizaje, fíjense, ustedes ya tienen algún niño, ¿no es cierto? Así es, así es. Bueno, ¿no les pasó que en la llegada del primer hijo, de repente el bebé lloraba y salían corriendo a ver qué les pasaba? Si se despertaban a la noche y no sentían ningún ruido, iban hasta la cuna a ver si respiraba, porque uno no sabe, escucha tantas cosas, genera tanto estrés la llegada del primer hijo, que la llegada del segundo, yo me acuerdo, en la llegada del segundo, mi hija lloraba y mi mujer me decía, está llorando, y yo le decía, no importa, está cansada, déjala que llore. Ante el primero hubiera salido corriendo, ante la segunda, simplemente me quedaba tranquilo sabiendo que eso era cansancio, o andá a darle el biberón porque tiene hambre. Pero el estrés que generaba no se podía comparar con el primero. Bueno, ese bajo estrés es el resultado del aprendizaje. Eso es nada más que el aprendizaje. En mi caso personal, lo que aprendí desde el primero al segundo me llevó a tener un resultado más eficaz en términos de bienestar. Así es como en la vida los seres humanos medimos el aprendizaje. Si hay estrés es porque nos falta aprender algo. Si hay bienestar es porque hemos aprendido, hemos desarrollado los recursos internos, que en general están a nivel de habilidades mentales, como para tener un estado mental de mayor bienestar. Eso se logra a partir del aprendizaje. Ahora, fíjense algo. En la vida, los resultados, solemos caer en la trampa de que los resultados se deben a las acciones que hacemos. Y desde el punto de vista de los sentidos físicos, eso es lo que se ve. Yo no lo niego. Vemos que hacemos una acción y esa acción nos genera un resultado. Ahora, la acción es producto de algo que está más allá
de lo que podemos ver. Ese algo es en lo que en términos de coaching se llama el ser. El ser, la forma en que estamos siendo, quién estamos siendo en una determinada situación, es lo que nos habilita, lo que nos permite desarrollar determinadas acciones. ¿Qué es esto del ser? Para ponerlo en términos prácticos, muy sencillo. Llegamos un día, venimos de un día de esos días que nos agarró el jefe y nos llenó así la cabeza, nos llenó la cara de dedos, como decimos acá en Argentina, y llegamos a casa muy frustrados, muy enojados, y viene el hijo pequeño y dice, papi, papi, mirá lo que hice en el colegio, y nos quiere mostrar un dibujo, y nosotros ¿qué hacemos? Salí, en este momento no me molestes. Viene nuestro hijo con todo su amor a mostrarnos algo hermoso, y no tenemos la capacidad, por la forma, por quién estamos siendo en ese momento, de sintonizar el amor con el que nos vienen nuestros hijos. Eso es quién estamos siendo. Entonces, a partir de ese quién estoy siendo en ese momento, no importa qué acción pueda desarrollar, mi estado de enojo no me permite desarrollar una acción que logre un resultado de bienestar. ¿Se entiende claro esto que estoy diciendo? Sí, sí, claro. Y totalmente de acuerdo, Esteban, sí. Bueno, entonces, ese es quién estoy siendo. Ese quién estoy siendo es infinitamente más importante que la acción que pueda desarrollar. Esa acción va a ser fruto de quién estoy siendo en cada momento de mi vida. Entonces, la única manera que yo tengo de desarrollar una acción efectiva que me permita llegar al resultado de felicidad que yo quiero, como padre o como pareja, es a partir de lograr ser alguien que me permita eso. Cuando yo logro ser ese alguien, toda la acción que surja a partir de ese ser alguien va a ser una acción efectiva. Y a partir de esa acción se va a generar el resultado de felicidad que finalmente quiero. ¿Y esto por qué es? Se los digo por lo siguiente. ¿Quién estoy siendo en cada momento? Es el resultado de tres características. ¿Cuál es? La primera es, ¿cuál es mi intención? Cuando decido traer un hijo al mundo, o cuando por ahí no lo decido, pero el hijo llega. Bueno, uno lo decidió de cualquier manera. Así es. Ante la llegada del hijo, fíjense, en general nadie se pregunta ¿para qué traigo un hijo al mundo? En general, traemos hijos porque lo hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, porque es lo normal. Pero son pocas las personas que se preguntan ¿para qué traigo un hijo? Es decir, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es mi intención? Ahora, hay algo que yo le pregunto a todo el mundo, y en general la gente dice, bueno, ¿y para qué traes un hijo? ¿No? O preguntándolo de otra manera, ¿qué sería lo más importante para vos, para tu hijo? Y todos dirían, y bueno, que pueda esto, que pueda hacer lo otro, por ahí en el dominio del hacer, que pueda hacer esto, que pueda hacerlo, o logros a partir del dominio del tener, que son los resultados físicos. Pero decir, ¿y para qué quisieras que hiciera esto? O que lograra esto otro. Todo el mundo, la respuesta final es para que sea feliz. Entonces la intención última de cualquier padre es que el hijo sea feliz. Y yo diría más que la intención última, sería la intención última y la intención primera, porque no hay intención más importante de un padre que el hijo sea feliz. Ahora,
Fíjense algo. Esa intención está en el dominio del ser. La única manera que yo puedo aprender, mejor dicho, la única manera que yo puedo enseñar a mi hijo que sea feliz, es si yo aprendo a ser feliz. Porque nadie, absolutamente nadie, puede enseñar algo que no haya aprendido. Claro. Muy de acuerdo. Entonces, con eso, sí. Súper importante. ¿qué es lo que hacemos? Pretendemos enseñarles a nuestros hijos que sean felices sin haberlo aprendido nosotros. Es más, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense algo. A partir de estas, ¿vieron que al principio hablé de memorias subconscientes, cosas que hemos aprendido sin darnos cuenta de nuestros padres? Sí. Hay una sola forma y existe una sola manera de enseñar algo a alguien. Y esto es a través del ejemplo. Y se los voy a dar un ejemplo muy claro que me quedó la otra vez casualmente trabajando en la semana pasada con una pareja. Me salió así inspiradamente un ejemplo de mi niñez que yo nunca había tenido en claro, pero que finalmente me marcó la pauta de por qué esto era así. Y es lo siguiente, fíjense, yo tenía 11, 12 años, mi padre fumaba, me acuerdo fumaba cigarrillos Kent. Kent, además. Entonces, pero era algo que tenía absolutamente olvidado, y yo me acuerdo mi padre fumaba, y claro, mis padres me decían, mi madre no fumaba, mis padres me decían que fumar estaba mal, que hacía mal a la salud, que generaba cáncer y qué sé yo, y que no había que fumar, pero mi padre fumaba. Entonces, claro, yo tenía esa doble intención de escuchar lo que mis padres decían y por otro lado ver lo que mi padre hacía. Entonces, por unos años, esa doble intención me tiró más fuerte el tema de lo que mis padres decían que fumar estaba mal. Entonces, ¿qué hacía? Le escondía los cigarrillos a mi padre. Porque yo amaba a mi padre y me dolía que él se hiciera daño. Entonces le escondía los cigarrillos a mi padre. Y me acuerdo, mi padre dejaba los cigarrillos en una cómoda muy grande y llegaba y ponía los cigarrillos en esa cómoda, entonces yo pasaba y así, como sin darme cuenta, tiraba el cigarrillo atrás de la cómoda para que mi padre no viera el paquete. Ajá. En la fantasía de que con eso mi padre no iba a fumar. Entonces durante 2 años le escondía los cigarrillos a mi padre para que mi padre no fumara. Pero ¿qué es lo que pasaba? Mi padre fumaba. Y ante nuestros hijos lo que nosotros hacemos, que es el ejemplo, grita mucho más fuerte que lo que nosotros decimos. Claro. Y eso es lo que finalmente queda en la memoria de nuestros hijos. Entonces, ¿qué pasó? Sin darme cuenta, los cigarrillos que antes escondía para que mi padre no fumara, a los 13 años empecé a robárselos y empecé a fumarlos. Porque no importaba lo que mi padre me dijera, mi padre fumaba. Y el ejemplo de él fumando era infinitamente mucho más fuerte que lo que mi padre me podía llegar a decir. Entonces, a partir de ahí, a los 13 años, empecé a fumar los cigarrillos que mi padre me decía que no había que fumar. Eso es lo que es el ejemplo de un padre. Entonces, a partir de allí, no importa lo que digamos a nuestros hijos, no importa que le digamos que tienen que ser felices, si nosotros no hemos aprendido la lección de ser feliz, como mi padre no aprendió la lección de que fumar era perjudicial a la salud, le estamos diciendo a nuestros hijos una cosa y le estamos enseñando otra. Sí. Y fíjense, acá hay una creencia compartida, sobre todo a partir del mundo latino, compartimos
una creencia subconsciente, que es el tema del sacrificio por los hijos. Y dejas tu Imagino que- felicidad al final, ¿no? ¿Cómo? Dejas tu felicidad al final, pero quieres que sean felices. Claro, es más, se lo decimos, yo me sacrifico por vos, todo lo que yo hago por vos, las horas que trabajo por vos, mirá todos los sacrificios que he hecho. ¿Cuántas veces escuchamos de repente, escuchamos a nuestra madre decir, yo sacrifiqué mi carrera porque tú viniste al mundo, entonces yo dejé de estudiar por vos tu padre tuvo que empezar a trabajar esto, yo tuve que salir a trabajar, no sé, todos sacrificios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le enseñamos el camino del sacrificio en vez del camino de la felicidad. Ujú. Entonces, a partir de ahí, empecé a darme cuenta de que la principal responsabilidad de un padre, si es que está guiado su camino por su intención de que el hijo sea feliz, es aprender a ser feliz. Ujú. Ahora, no estoy hablando aprender a ser feliz desde una perspectiva de escasez, donde mi felicidad es a costa de la felicidad de los otros. No estoy hablando de mi felicidad a costa, bueno, hijito, ahora yo voy a ser feliz, vos arreglate tu vida. Si querés salir a trabajar y por ahí esos niños, no estoy hablando de eso. Estoy hablando desde una felicidad, desde un paradigma de ganar, donde en vez de yo pensar cómo voy a sacrificarme para que mi hijo sea feliz, no, cómo voy a aprender a ser feliz para que mi hijo sea feliz. Porque si realmente mi intención es que mi hijo sea feliz, solo puedo enseñarle a que mi hijo sea feliz a partir de mi ejemplo. Claro. Ujú. ¿Y eso qué es? Esa es la única manera efectiva de yo enseñarme, enseñarme a mí mismo a ser feliz y de enseñarle a mi hijo a ser feliz. A ver, Esteban, aquí me surge una duda que escucho mucho con la comunidad de mis padres. Entonces, por muy buen orador que sea yo como papá, que haga los sermones y los discursos más impresionantes sobre todas las lecciones habidas y por haber que mi hijo tiene que aprender. Si yo no vivo eso que estoy predicando de alguna manera, ¿realmente no va a llegar el mensaje? No si no lo dices, si no lo vives. ¡Wow! Puedo decir misa todos los días, pero si no lo estoy viviendo, no va a llegar ese mensaje, sencillamente. Puedes ser mudo y si lo vives, el mensaje va a llegar de una manera absolutamente poderosa. Me encantó. Hermosísimo. Puede hermosísimo. ser mudo. Sí, Esteban, me encantó. Es más, en mi caso personal, yo viendo toda mi película de mi infancia como si lo estuviera viendo en una película antigua, las mejores lecciones que mi padre me dio hoy, o mejor dicho, sus lecciones más poderosas no me dijo nada. En aquellos ámbitos en donde fluyo con más felicidad, fueron lecciones aprendidas sobre todo de mi padre, donde él no me decía lo que tenía que hacer, pero él lo vivía. Claro. Y ese vivirlo, y vivirlo de manera, vivirlo felizmente, fueron las lecciones más poderosas que él me dio. Jamás me dijo mi padre, por ejemplo, tenés que respetar a todos los seres humanos por igual. Jamás. Pero él lo vivía y lo hacía. Entonces yo veía que él trataba de la misma manera a un señor que cumplía socialmente un rol muy importante, como al señor que venía a arreglar, digamos, la cañería del agua de casa. Uh-huh. Entonces,
Eso que él vivía era la lección que él me daba. Entonces, esa lección la aprendí de una manera absolutamente extraordinaria de mi padre, que jamás me dijo lo que tenía que hacer en ese plano, pero lo aprendí gracias a él. Ok. Entonces, ¿qué decías? No, que suena totalmente lógico y congruente. Lo difícil es que de repente no somos lógicos. Regañamos a los papás, digo a los niños, ¿no? De, mira, estás todo aburrido y debes de estar, mira tu carota en lugar de estar feliz. Pero yo estoy enojada cuando se lo estoy diciendo. Ajá, así es, así es. Es más, fíjense algo. Una de las cosas con las que trabajamos en el centro de coaching de pareja. En el centro de coaching de pareja trabajamos con parejas, no trabajamos con los hijos. Pero es increíble, a partir de que la pareja empieza a desarrollar habilidades, cómo impacta de una manera increíble con los hijos. Las parejas suelen venir y decirnos, no sé qué está pasando, pero algo está cambiando con nuestros hijos. Y no tiene nada que ver con sus hijos, tiene que ver con ellos. Claro. Fíjense, una de las cosas con las que trabajamos muy fuertemente es una habilidad que nadie nos enseña en la escuela ni en la universidad y muy pocas veces las aprendemos en nuestra casa. Solemos aprender el modelo de que los padres, como hemos venido antes, tenemos las respuestas a todas las preguntas, cosas que sabemos que cuando somos padres no es así, pero no importa. Los hijos creen que es así y pocas veces le decimos que no es así. Entonces, ¿qué creen? Ellos se crían pensando que el padre es todopoderoso y que tiene todas las respuestas y se crían con esa estructura. En vez de crecer sabiendo que no está mal no tener respuestas y que en ese no tener respuestas me hace humano y que me permite seguir creciendo. En vez de considerarme que soy infalible, me permite seguir creciendo porque me permite tener esa mentalidad de alumno, de estudiante, de aprendiz toda mi vida. Y cuando yo adopto esa mentalidad de aprendiz con mis hijos, me permito que mis hijos actúen como mis maestros. Porque ¿qué es lo que pasa? Esto es algo que yo aprendí. El manual que logré escribir con los años de cómo educar a mis hijos, a mi hijo, me acuerdo con el primero, vino el segundo y lo tuve que tirar a la basura porque no me servía. ¿Sí? Porque el segundo era otra persona, otro ser humano, y tenía sus características, su forma, su estilo, con el que vino. Y ni les cuento el tercero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Exige un aprendizaje cada uno. La forma en que yo la forma en que yo crío a mi hija no tiene nada que ver con la forma en que crié al anterior, y la forma que yo uso para criar al que es el hijo de mi mujer, que es mi hijo también. Los tres son mis hijos por igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos la capacidad de aprender como padre, nuestro hijo se transforma en un maestro. Pero para eso... Este sería el segundo punto, Esteban, porque mencionaste que habían 3 puntos, ¿no? La intención, no sé si este sería el segundo punto. Mi actitud. La actitud es la forma en que yo tengo de ser en cada momento. Entonces, la forma de ser como de soberbio es lo contrario de la forma de ser de aprendiz. Lo soberbio me impide aprender, porque ya considero que tengo todas las respuestas, ya llegué al punto de iluminación. Lo contrario sería la humildad, que sería la característica del aprendiz. Cuando yo soy humilde frente a mi pareja, frente a mi hijo, me abro a que mi hijo, no importa la edad que tenga, se transforme en un maestro para mí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mi hijo me enseña a ser un mejor padre. ¿Se entiende eso?
Claro, claro, por supuesto. Entonces, ahí estoy en mi actitud, esa es mi actitud. Mi actitud es mi forma de ser en cada momento. Si mi actitud es de humildad, como padre, yo me abro a aprender de mis hijos. Entonces, hay toda una cantidad de formas de ser que me hacen un mejor padre. El tema, por ejemplo, de tener una mente abierta o una mente cerrada son dos formas de ser contradictorias que me permiten aprender como padre. El tener una forma de ser rígida o tener una forma de ser flexible son actitudes contrapuestas que me permiten ser un mejor padre. Una forma de ser amorosa o no amorosa me permite ser un mejor padre. Pero en cada momento, y eso es una forma de ser que yo puedo ver a través de introspección y que yo elijo en cada momento y que me permite ser en cada momento, ser de una manera más efectiva, no hacer. Y finalmente, el último de los tres aspectos es la atención, es decir, ¿en dónde está focalizado mi pensamiento? Fíjense, el ejemplo que yo les daba, el del caso del primer hijo, ante el llanto del primer hijo, y ante el llanto del segundo hijo. Ante el llanto del primer hijo, mi forma de ser está, digamos, por lo que yo he aprendido, no me permitía ver más allá de la conducta de mi hijo, que es la acción, lo que yo veo. Entonces, percibo llanto a través de mis sentidos y eso dispara una alarma en mí y me estreso y salgo corriendo a la cuna a ver qué le está pasando. Entonces, a partir del estrés, mi respuesta es siempre reactiva, no es proactiva. A partir del aprendizaje que logré del primer hijo, yo percibo llanto y no me quedo simplemente a partir de lo que mi sentido físico percibe, sino que voy más allá. Mi atención no está puesta en la conducta, sino está puesta en qué motiva la conducta de mi hijo. ¿Cuál es la inquietud a partir del cual surge el llanto? Eso es algo que los sentidos físicos no ven. Difícilmente se perciba a partir de los sentidos físicos, a veces sí, a veces sí. Hay lenguaje corporal muchas veces, pero muchas veces el llanto que escuchamos es exactamente el mismo llanto. Pero hay algo en la energía del niño que percibimos, es un enlace energético, y en esto las madres desarrollan una sensibilidad superior a los padres, en general, no siempre, por haber llevado 9 meses, digamos, en su vientre al niño, desarrollan una conexión energética superior a la que desarrolla el padre, aunque no siempre es así. Entonces, la atención, que es donde pongo el foco de mi energía psíquica, está puesta no en la conducta del niño, sino en qué motiva la conducta del niño. Y a partir de ver más allá de la acción, me transformo en un ser más efectivo. No me estreso, mi respuesta no es reactiva, sino que mi respuesta es proactiva. Entonces, en vez de salir corriendo a ver desesperado qué le pasa al niño, no, me doy cuenta que el niño simplemente está cansado. Entonces, lo que tengo que hacer, por ahí simplemente lo levanto de la cuna, lo acerco a mi pecho, le canto una canción, o simplemente lo abrazo, lo apapacho, o lo acuno, como decimos acá en Argentina, se calma. O como yo descubrí con mi segunda hija, que la clave era que ella tenía que pasar por mi cama 5 minutos hasta que el estar en mi lugar, no en el lugar de la madre, en mi lugar, en mi cama, era lo suficiente para ella como para que ella se sedara, y a partir de ahí ella podía ir tranquilamente a dormir en su cama. Pero fíjense, mi hija va a cumplir 14 años y sigue haciendo ese rito. Es increíble. Antes de irse a dormir, tiene que pasar por mi cama. Una vez que le empiezan a bajar, digamos, sus revoluciones, en mi cama, en mi lugar,
yo le digo, bueno, hija, a tu cama. Y ella se va sola. Pero cuando yo aprendí eso, ella ya tenía 3, 4 años y lo hacía por sí misma, ya no la tenía que llevar. Pero era darme cuenta de esa rutina, pero cuando vi más allá de su conducta, mientras no lograba ver más allá de su conducta, me molestaba que se quedara en mi cama, obviamente. Hoy, con sus casi 14 años, no me molesta, obviamente, no se queda a dormir en mi cama, pero simplemente viene, se queda unos minutos y después se va. Entonces, ¿qué pasó? Al poner mi foco, mi atención, no en lo que mi hijo o mi hija hace, sino cuál es su inquietud, qué es lo que motiva, es lo que me permitió abrirme y aprender a ser un mejor padre. Esas son las 3 claves. ¿Dónde pongo mi atención? ¿Dónde pongo cuál es mi actitud? ¿Cuáles son mis formas de ser más efectivas para cada momento? Porque las formas de ser, de acuerdo a cada momento, son las que las que más se adaptan. Y finalmente, ¿dónde pongo mi foco? Y en esos 3 aspectos son los que le enseñamos a las parejas a que aprendan a escucharse y a comprenderse. Y ahí hemos desarrollado un proceso de coaching como para que las parejas empiecen a escucharse una a otra, los miembros de la pareja, los padres, y a partir de ese escucharse empiezan a darse cuenta de que en realidad no hay problema que cada uno tenga de fábrica, de su hogar, un camino preferencial a partir del cual cada uno considera cómo educar a su hijo. El problema no es que cada uno piense distinto. El problema es que no veían más allá atrás de su conducta. Entonces, a partir de que en este proceso de coaching, de aprender de una manera muy sencilla y muy efectiva, aprender a escucharse y a comprender, los padres pueden empezar a escuchar y a comprender a sus hijos. Y eso los transforma en unos mejores padres, porque empiezan a partir de su ejemplo, no de decir a los hijos, decimos, vos tenés que escuchar a los demás, vos tenés que escucharme como padres, pero vos hacés lo que yo te digo, pero no lo que yo hago, porque yo como padre no te escucho. Porque yo soy dueño de todas las respuestas porque soy tu padre. Y acá se hace como digo yo. Entonces yo no te escucho. Entonces, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Engendrando hijos que no saben escuchar. A partir del momento que uno aprende a escuchar, no es que escuchar y comprender no significa estar de acuerdo. Significa darse cuenta. Y a partir de darse cuenta, que es ser consciente, uno aprende a ser un padre más consciente. Y cuando uno es un padre más consciente, uno aprende a ser un padre más efectivo. ¿Por qué? Porque ser consciente implica ser más feliz. Ser feliz es ser consciente. Ser infeliz es sinónimo de ser inconsciente, no darse cuenta de lo que uno está haciendo. Cuando uno se da cuenta, automáticamente corrige la conducta, porque nadie es infeliz siendo consciente. En la medida que uno aprende a hacerlo, aprende a enseñárselo a los hijos. ¡Qué lindo! Y es así de sencillo, digamos, no tiene más complejidad que eso. Así que, digamos, es más, estamos dispuestos a abrir y a compartirlo con todos los que están en esta cumbre ahora, de enseñarles de este proceso, a compartirlo con todos los que están hoy presentes acá en esta cumbre. Por eso, digamos, hemos generado, digamos, un link que seguramente verán en algún momento más tarde, como para poder aprenderlo, porque son cosas que se aprenden de manera muy sencilla. Uno no tiene que ir a ninguna universidad para aprender esto. Digamos, hay formas de aprenderlo,
uno tiene que estar dispuesto, pero en cuanto uno se empieza a dar cuenta, empieza a encontrar las formas más efectivas como para hacerlo. Eso es quién estoy siendo yo en cada momento, quién estoy siendo como padre, quién estoy siendo como pareja. Y a partir de que uno se da cuenta, lo que parecía ser un problema y que había que resolver, el problema no se resuelve, el problema se disuelve. Wow. Es increíble. Cuando uno aumenta aquello sobre lo cual se da cuenta, aumenta su nivel de conciencia, lo que aparentaba ser un problema, no es que el problema se resuelve, el problema se disuelve. Ahora, esto no quiere decir caer en la fantasía de que no tengamos que llegar al mundo de las acciones. Porque para criar un hijo también requiere acciones. Pero a partir del que uno lo hace desde un nivel de conciencia más elevado, uno empieza a actuar de manera proactiva y no de manera reactiva. Tanto con su pareja, tanto como con sus hijos. Entonces, obviamente, será cuestión de ir más allá, no enojarse porque la pareja piensa que tiene que ser de una determinada manera, y esa determinada manera no es la que yo creo que tiene que hacer. Entonces, a partir de que nos empezamos a dar cuenta, soltamos nuestros creo como tendría que hacer para encontrar no mi manera, sino nuestra manera de hacerlo. Y esa manera de hacerlo seguramente va a ser de una manera, vamos a tener que explotar, ser creativos para encontrar una nueva manera, un nuevo camino, que ese camino como pareja será nuestra manera y no mi manera. Entonces, a partir del momento que, fíjense cuando hablábamos de quién estoy siendo, cuando yo empiezo a ser una persona que acepta a mi pareja como es y no como yo quisiera que sea, empiezo a encontrar una forma de ser que es más efectiva. En el momento que yo acepto a mi hijo como es, porque cada uno de nuestros hijos no es, cada uno de mis 3 hijos no es como yo quisiera que sea, es como es. Wow. Y en la medida en que yo lo acepte como es, él se va a sentir amado como es, y no que tiene que ser de una determinada forma para que yo lo ame. Claro. Oye, Esteban, Sí, tenemos dígame. muchas preguntas, Esteban. No sé si te favor. podemos hacer un par. Adelante. Sí, sí. Carolina, si mi madre jamás ha sido feliz, yo no aprendí a ser feliz, ¿cómo enseño a mis hijos a hacer algo que yo aún no soy porque nunca lo vi en mis padres? Carolina, esa es una excelente pregunta. Yo te diría, aprende a ser feliz tú misma. Para eso no necesitas un gurú. Necesitas encontrar, fíjate, ahora seguramente te llegará el link a partir del cual puedes bajar el proceso de coaching de cómo aprender a escuchar y comprender. Bueno, ahí tienes una forma de empezar. Y aprender a partir de, la mayor parte de las cosas en mi vida no me las enseñaron mis padres, las fui aprendiendo a partir de mi propio camino, pero encontrar qué forma de ser me permitiría, ya que no me la enseñaron mis padres, a ser un mejor aprendiz. Entonces, a partir de abrirme, empezar a aprender de todo el mundo, de mis hijos, de mis parientes, de mis vecinos, de mis amigos. Ahí no necesitas un gurú. Necesitas decidirte a aprenderlo, nada más que eso. Ok, mencionas un link en donde vamos a poder descargar, ¿verdad? Sí. Ok. Extraordinario. El poder tener acceso a esta información que nos estás compartiendo a nosotros, a todos los papás. Esteban, está fantástico. Marce, tenemos más papás preguntando, ¿verdad? Nuestra comunidad es muy preguntona, Esteban? Me encanta. Aquí puedes estar hasta el final de la tarde, pero vamos a aprovechar lo más que se pueda. Diana González Bueno, cómo no. nos platica que tiene 2 hijos, el grande tiene 1 año y medio y apenas nació su segundo hijo, y desde que nació su segundo hijo, el grande se despierta mucho en la noche y pues no pueden dormir bien porque está muy
pues demandando mucha atención. ¿Qué le pueden aconsejar? ¿Sí alcanzaste a escuchar, Esteban? Creo que sí. A ver, O sea, el hijo chiquito... fíjense, a mí no me gusta dar respuestas directamente al nivel de las acciones, pero obviamente hay algo que está motivando, algo que apareció a partir de la llegada del segundo hijo, que está motivando que el primer hijo está manifestándolo a partir de esa conducta. Entonces, lo importante no es reprimir la conducta, porque eso si no sería como, a ver, intentar tapar el sol con la mano. Lo que está generando esa conducta sigue estando presente. Entonces, probablemente a partir de la llegada del segundo hijo hay cosas que el primero siente que les están faltando y lo está pidiendo a partir de su llanto, de su demanda, etcétera. Entonces, ¿a partir de qué forma de ser tengo que tener con el primero como para no compensar, sino que se siga sintiendo amado? Eso es lo que pasa, lo está manifestando de esa manera. Entonces, encontrar la forma de que él se siga sintiendo amado independientemente de la llegada del segundo. Okay. Eso es lo mejor que podría decirle. Mayret, ¿cómo le hacemos si uno de los padres empieza a encontrar las respuestas a la búsqueda de la felicidad, pero el otro padre no va en el mismo camino? Bueno, mientras que un padre sea más consciente, simplemente el aumento del nivel de conciencia de ese miembro de la pareja implica que ese miembro de la pareja no va a entrar en un patrón reactivo. Entonces, el hecho que se mantenga al margen es como que siempre se dice hace falta dos para el tango. Cuando uno se da cuenta de lo que hace y sale de esa situación, ayuda al otro a que se dé cuenta. Ahora, si el otro sigue manteniéndose en ese mismo nivel, bueno, el que se da cuenta tendrá que decidir finalmente qué es lo que hace, si sale o no de la relación, pero ya cualquier decisión que tome lo va a tomar desde un nivel de conciencia mucho más elevado, va a ser una decisión proactiva y no una decisión reactiva. Claro. Aimé, si los padres están separados, ¿cómo podemos hacer consistentes las enseñanzas cuando ambos padres son muy distintos, en educación y en manera de interactuar con el niño? Miren, el tema de si están separados o si están juntos es absolutamente, no tiene nada que ver con la cuestión. Todos aprendemos de nuestros padres y nuestros padres son distintos, estén juntos o separados. Claro. Entonces, nosotros aprendemos de nuestros padres, aunque nuestros padres estén físicamente en el mismo lugar o estén físicamente separados. Es más, se pudo haber muerto uno y yo sigo aprendiendo porque me sigue la energía de mi padre adentro. Entonces, si el modelo de mi padre, que mi padre se murió hace muchísimos años, hoy me sigue dando lecciones mi padre. Por eso ya no fumas, ¿verdad, Esteban? ¿Cómo? Por eso no fumas. Por eso dejé de fumar. Por eso dejé de fumar, porque en algún momento mi padre dejó de fumar, entonces decir, a ver, ¿por qué dejó de fumar? Entonces, pero fíjense, mi abuelo murió por el cigarrillo, entonces fíjense cómo eso impactó en mi padre. En mi padre y en mí también, pero se ve que mi padre aprendió una lección que también hizo impacto en mí. Bien. Por eso hay familias que todos mueren por fumadores. No es que hay una propensión familiar a fumar, no, es un hábito de pensamiento que heredan por creencia, por aprendizaje, unos a otros. No es una cuestión genética, es una cuestión mental. Ya. Si a mi esposo no le gusta cómo es mi hijo mayor y lo quiere cambiar, ¿cómo puedo actuar yo? Porque tenemos problemas en la pareja porque yo lo defiendo. A ver, no es un tema de defender, no es un tema de tomar partido. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo esté la pareja, impactan en los hijos. Claro. Entonces, la clave es, ¿cómo hago para criar a un hijo feliz y ser feliz en mi matrimonio?
A partir de que te haces una pregunta más poderosa, tu respuesta puede ser más poderosa. Porque si no, lo que hacemos es, ok, tengo que elegir entre mi marido o mi hijo. Y eso es lo que pasa muchas veces ante esa perspectiva de escasez, que segundos matrimonios terminan eligiendo por los hijos y sacrificando su pareja. Entonces, a partir de hacerme una pregunta más poderosa, que es ¿cómo hago para criar a un hijo feliz y ser feliz en mi matrimonio? Obviamente tengo que salir de mi zona de comodidad y empezar a ver formas más creativas de lograrlo. Empiezo a encontrar caminos más poderosos y más efectivos. Lo primero es amar incondicionalmente a tu hijo y amar incondicionalmente a tu esposo, porque tu esposo es como es y tu hijo es como es en este momento. Entonces, si quisieras que tu esposo fuera distinto, estarías amando a otro hombre. Si quisieras que tu hijo fuera distinto, como quieres tu esposo, tu esposo está queriendo otro hijo. Así que lo ama incondicionalmente a los dos. Y esa es una forma de ser infinitamente más poderosa que pensar, tengo que elegir por mi esposo o por mi hijo. Porque aunque te separes, aunque te divorcies, tu esposo va a seguir siendo igual y va a seguir actuando igual con tu hijo. Así que el divorcio, la separación no es la solución. Lo que tienes que hacer es darte conciencia, aprender tú cómo hacerlo mejor y a partir de cómo hacerlo mejor ser capaz de enseñarle a tu hijo y a tu esposo cómo hacerlo mejor. Muy sabia la respuesta, súper sabia, Esteban. Esteban, hay mucha gente que está preguntando en dónde conseguir tus datos, cómo hacer para contactarte. ¿Nos puedes ayudar con esto? ¿En dónde te pueden conseguir? ¿Cómo pueden hacer para saber más de ti, tener tus datos? ¿Nos los puedes dar? Y por supuesto, en internet pueden entrar, nosotros nos dedicamos a coaching de pareja. Así que si ponen coaching de pareja, en Google el primer link que le aparece es el del Centro de Coaching de Pareja, que ahí es desde donde trabajamos, digamos, ahí es nuestra ventana al mundo, a todo el mundo, digamos, centrodecoachingdepareja.com. Ahí nos pueden contactar, nos pueden escribir, pueden buscar, pueden consultarnos lo que quieran, estamos abiertos a todo el mundo. Ok, entonces coachingdepareja.com. Centro de Coaching de Pareja. Centrodecoachingdepareja.com. De todas maneras va a aparecer tu link y tu liga, todo está aquí abajo, pero bueno, para toda la gente que de repente se le pasa o no saben cómo contactarte, Centro de Pareja de Coaching. Centro de Coaching de Pareja. Yo le estoy diciendo al revés, Esteban, y nadie te va a conseguir así. Centro de Coaching de Pareja. Ahí sí, está. Ahora mismo están subiendo en la sección de administrador, aquí dentro, justo arriba del chat, se está subiendo esta información y va a estar disponible todavía algún tiempo. Y por supuesto, para todos los que lo estén solicitando, va a estar disponible. Y tu información también va a estar disponible para las personas que adquieran el paquete premium de este evento. Van a tener acceso a todo esto que nos compartes y por supuesto es una puerta de entrada maravillosa para seguir creciendo, no solamente en el ámbito de mi función, mi rol como papá o como mamá. Algo que me llevo de esta extraordinaria ponencia contigo, Esteban, es este cambio de enfoque, de paradigma. De moverme de este lugar en donde muchos padres de nuestra comunidad siento que se encuentran por la manera en que preguntan, por la manera en que comentan en Facebook, constantemente están enfocados en lo que está fuera de mí, que es mi hijo, ¿verdad? Mi producto, este espejo que quisiera de repente poder transformar, cambiar, para que mi vida fuese más sencilla de alguna manera, para que mis expectativas se cubrieran de alguna manera. Para no tener que lidiar con mi temor a que mi hijo no sea suficiente, no dé el ancho en la vida, quisiera poder cambiarlo y ver una mejor versión de él ahí afuera. Y muchas veces, como toda esta proyección y esta carga que deposito en mi hijo, cuando hago este cambio de paradigma, de no tratar de, no sé, aventarle el sermón perfecto para que cambie, o estar constantemente tratando de manejar su comportamiento.
cuando realmente cambio la mirada y trabajo con mis propias actitudes, con mis formas de ser, y entro yo en un proceso de crecimiento, cambia la situación, porque como lo estableciste de una manera tan extraordinaria, la manera de realmente poder transmitir lo que quiero transmitir a mis hijos es a través de mi propio ejemplo, de en quién me convierto yo, y cómo desde ahí puedo pasar este legado tan importante, el mostrarle este camino de quién puede ser a través de mi propio ejemplo, y también respetar que él va a seguir su propio camino de autodescubrimiento, de encontrar quién es y en quién se va convirtiendo conforme se va experimentando, se va conociendo. Pues Esteban, muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad estuvo extraordinario todo el material que nos diste el día de hoy. A mí me dejas personalmente mucha tarea y sé que nuestros papás también. Todos los papás que quieran saber más de él, aquí arriba están apareciendo sus datos. Lo mencionó 2 veces, pero ahorita otra vez lo volvemos a poner. Y en Facebook también vamos a poner tus datos, Esteban. Claro. No se olviden de poner el link para que puedan bajar el proceso de coaching de cómo aprender a escuchar y comprender. Claro, por supuesto que sí, Esteban. Nuestra gente nos lo va a pedir, no lo vamos a olvidar por nada. Y ahorita están trabajando en esto para que esté el link. Ahorita tenemos unos minutitos, así es que papás, a bajar todo lo que Esteban nos está regalando. Muchísimas gracias por tu participación y espero verte muy pronto en nuestra comunidad, Esteban. Seguro que así será. Les mando un abrazo muy fuerte y otro abrazo para todos los que hoy han estado presentes. Pues muchísimas gracias.